Señor, y ya hemos leído el capítulo 1, los 10 primeros versículos del libro de Hechos de los Apóstoles. Nos ubicamos en Hechos capítulo 1, hermanos. Ya vimos parte del capítulo 1 hace algunos domingos atrás y dije que vamos a ver la segunda parte de este capítulo 1. Y la segunda parte de este capítulo 1 tiene que ver, hermanos, con el tema acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. Y justamente de eso vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor. El reino de Dios. Hemos leído los primeros 10 versículos, pero el tema central está en el versículo 3. El verso específico, el verso con el cual vamos a iniciar está en el verso 3. Capítulo 1, verso 3. Dice así: Hechos capítulo 1, verso 3. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu misericordia, por tu bondad infinita, Señor. Señor, gracias porque de ti es la gloria, de Él, para Él, Señor, cada día, Padre. Oramos en esta mañana, Señor, que estos versículos de tu palabra, Señor, puedan, Señor Jesús, fortalecer nuestras vidas, abrirnos el camino cada día, Señor, para que nuestra fe pueda fortalecerse en ti, Señor, y en la esperanza, Señor, de que, Señor, en aquel momento, Señor, donde tú vendrás, Padre Santo, para poder tener este encuentro con el Rey de Reyes. Sí, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Bendice tu palabra bendita en esta mañana, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el título de nuestra meditación en esta mañana es el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios. Y ya en el versículo 3, hermanos, Jesús habla acerca de esto. En el versículo 3, la parte B, nos dice que Jesús les dice a sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios, ¿de acuerdo? Acerca del reino de Dios. Pero no solamente es esta parte, sino también, si nosotros vemos en el versículo 7, sus discípulos también le hacen una pregunta a Jesús. Y el verso 7 dice, y les dijo, el versículo 6 para entenderlo, dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos acerca del reino de Dios. La pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y la respuesta más fácil que puede venir a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento, es poder, pues, imaginarnos que este reino tiene un rey, ¿de acuerdo? Que este reino tiene un rey que gobierna, pero también tiene un territorio para gobernar, ¿de acuerdo? Si no, no fuese rey, ¿sí? Entonces este rey tiene un territorio para gobernar, pero también tiene un gobierno. Alguien tiene que gobernar. Y nosotros vemos, hermanos, a través de la Biblia, que Dios es el creador de todo el universo. Dios es el creador de todas las cosas. Y la Biblia dice que Él es rey. Y su reino se extiende por todo el mundo, hermanos. ¿Sí? Su reino se extiende por todo el mundo. Entonces, hermanos, esto manifiesta que el reino de Dios está en todo lugar. ¿Sí? Esto manifiesta que el reino de Dios está en todo lugar y que Dios reina en todo lado. Él reina en todas las partes del mundo y su reino está en todas partes. ¿Sí? Su reino está en todas partes. Pero, hermanos, hay algo más profundo en las palabras de Jesús.
Ahora, hay un texto en el Salmos 24:10 que dice, ¿quién es este Rey de gloria? El salmista dice así, ¿no? ¿Quién es este Rey de gloria? Y él mismo se responde y dice, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Entonces acabamos de notar en estas palabras y también en nuestra introducción que Dios es el Rey de gloria. Y su reino está en todo lugar. ¿De acuerdo? Está en todo lugar. Ahora, antes de irnos un poco más a poder analizar estos versículos y estas palabras de Jesús, veamos lo que el Antiguo Testamento nos dice acerca del reino. ¿Habla el Antiguo Testamento acerca del reino? Por supuesto que sí. Aunque, hermanos, la expresión reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto, hermanos, del reino sí está. El concepto del reino es claro en dos perspectivas, en dos puntos importantes. El primero es que el reinado de Dios es universal. ¿Sí? El reinado de Dios es universal. Ya lo vimos hace un momento. Dios ha creado todas las cosas, el universo y todo lo que hay sobre, bajo, en la tierra, sobre y bajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Dios, el creador, es el rey de todo el universo y de todo el cosmos. Por lo tanto, hermanos, su reinado es universal. ¿De acuerdo? Su reinado es universal y eso lo dice también Salmo 103, versos 17 al 22. Quisiéramos leer, hermanos, estas partecitas como para no dejar vacío esta parte o al aire lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Salmo 103, verso 17. Noten lo que dice esta parte de las Escrituras. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Por lo tanto, hermanos, el reino de Dios en el pasado nos muestra que es universal. ¿De acuerdo? El reino de Dios es universal. Pero no solamente esto, hermanos, sino que el reino de Dios también nos muestra el Antiguo Testamento que es particular y único para un pueblo. Es particular y único para un pueblo. Y eso, hermanos, vamos a encontrarlo en Éxodo capítulo 19. Y nosotros buscamos rápidamente Éxodo capítulo 19. Vamos a encontrar lo que dice esta parte de las Escrituras. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de ¿qué? Entonces, ¿cuál es el único pueblo? ¿Cuál es el único y particular, y la única particular nación que Dios escogió para ser rey? ¿Cómo se llama? Israel. ¿De acuerdo? Israel. Le dijo, ustedes serán una nación santa y yo seré su... Miren, la promesa, hermanos, en ese momento de ser su rey era para Israel. Era para Israel. ¿De acuerdo? Entonces, en el pasado, es decir, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del reino, hermanos, porque no encontramos una palabra específica en el Antiguo Testamento acerca del reino de Dios, pero sí encontramos estas dos connotaciones acerca del reinado universal de Dios y acerca de que Dios escogió un pueblo para ser su rey.
¿de acuerdo? Para ser su rey. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, en la Biblia vamos a darnos cuenta de que cuando Dios estableció su pueblo, pues pasó todo un proceso, hermanos. Un proceso de acercamiento y de alejamiento del pueblo con su rey. Y esto, hermanos, lo vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Dios crea a la humanidad para su gloria. ¿Amén? Y eso lo encontramos en Isaías 43:7. Y para gobernar a su creación. Pero la Biblia continúa diciendo de que el hombre que Dios creó falló. ¿Sí? Falló. Adán y Eva se rebelaron contra las metas de Dios, lo que trajo el gobierno, hermanos, del pecado y de muerte. Génesis 3. Pero también vemos, hermanos, que no todo queda ahí, sino que en su gran misericordia Dios promete a Adán y Eva un libertador. Génesis 3:15. ¿Sí? Lo que le llaman los teólogos el protoevangelio. Pero esto no queda allí, hermanos. Más tarde entra en una relación formal de pacto con un hombre llamado Abraham. ¿Sí? Con un hombre llamado Abraham, a quien le promete una tierra y le promete un pueblo. Ahora, por este cumplimiento, hermanos, y por esta promesa, Dios bendecirá a las familias de toda la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Luego de esto, hermanos, cuando Dios constituye su pueblo, en el monte Sinaí, Dios le entrega, hermanos, a Moisés los 10 mandamientos y estableció, hermanos, a los descendientes de Abraham como un pueblo, como una nación. Luego, hermanos, Dios extendió esa promesa a Abraham en un pacto con un hombre más llamado David. Con David, hermanos, Dios establece un pacto y Dios le promete que si él es fiel, pues de su dinastía, hermanos, habrá toda una eternidad de reino. Y de su reinado también saldrá uno que gobernará todas las naciones. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Pero vamos un poco más allá y vemos ahora a Isaías, hermanos, que predice la venida de alguien que será tanto Dios como hombre y reinará en el trono de David para siempre. Isaías 9, del 6 al 7. Y ese alguien que será Dios y hombre se está refiriendo en lo que la Biblia conoce y le da el nombre como Mesías. El Mesías o el ungido. Era la promesa, hermanos, de Dios. Era la promesa que esperaba Israel a su Mesías, Redentor. Pero Isaías dice que vendrá este Mesías. Finalmente, hermanos, Dios promete un nuevo pacto caracterizado por la obediencia a su palabra. Y no solamente esto, hermanos, sino que este nuevo pacto será generalizado por el perdón y la nueva vida. ¿Quién dice esto? Jeremías 31, del 31 al 34. Hermanos, el Antiguo Testamento termina en Malaquías, ¿verdad? ¿Sí? El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. Termina con el pueblo de Israel alejado de Dios. Termina, hermanos, con el pueblo de Israel distanciado de su rey. Pero también termina, hermanos, con la promesa de que alguien vendrá a preparar el camino de aquel Mesías prometido. ¿Amén? De aquel Mesías prometido. Mateo capítulo 3, verso 3 dice de la siguiente manera: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Malaquías termina, hermanos, dando el cuadro
de que el pueblo de Dios se distanció de su rey, pero también termina con la promesa de que vendrá aquel que preparará el camino para el Mesías. Y más adelante, hermanos, vemos al comienzo de su ministerio de Jesús, vemos a otro hombre anunciando el camino, preparando el camino de la llegada del anunciamiento de aquel Mesías. Amén. Eso es lo que nos muestra de una manera resumida el reino en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el reino en el presente, lo que nos muestra también el Nuevo Testamento. Recordemos, hermanos, que Juan el Bautista sale al desierto, el que preparaba el camino, anunciando con urgencia lo siguiente. El mensaje de Juan era: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Ese era su mensaje. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero seguimos leyendo el libro de Mateo y nos damos cuenta que el mismo mensaje también lo decía Jesús. También lo decía Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, si el reino de Dios, hermanos, es todo el universo sobre el cual Él reina, ¿por qué Juan y el mismo Jesús tendrían que anunciar que el reino de Dios estaba cerca? ¿O estaba por suceder? Y obviamente, hermanos, Juan el Bautista y Jesús se referían a algo más profundo cuando anunciaban que el reino de Dios está cerca. El punto, hermanos, del tema acerca del reino de Dios y acerca del anunciamiento, hermanos, tanto de Juan como de Jesús, cuando decían el reino de Dios se ha acercado, se referían al reinado mesiánico. ¿De acuerdo? Se referían al reinado mesiánico, a ese reinado de Dios, un reino que será gobernado por el Mesías escogido de Dios, quien no solamente será el redentor de su pueblo, sino también su rey. Así que cuando Juan habla de que el reino de Dios se ha acercado, está hablando del reino del Mesías. ¿De acuerdo? Del reino del Mesías. Cosas pasan, hermanos, en el Nuevo Testamento como esto. Cuando Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan? Mi reino no es de este mundo. Y acá hay una pregunta. ¿Estaba indicando Jesús que su reino era algo espiritual que toma lugar en nuestros corazones, o estaba hablando de algo más? Hermanos, todo el Antiguo Testamento llama la atención no a un reino simplemente que toma lugar en el corazón de los seres humanos, sino que ese reino, hermanos, se abrirá paso en este mundo para poder reinar sobre todas las naciones y sobre todos los seres humanos. Amén. Y este reino, hermanos, será gobernado por el Mesías escogido por Dios. Por esta razón, hermanos, durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús dijo lo siguiente, Lucas 11:20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado. Amén. Entonces el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo podría haber llegado a la gente, hermanos, o estar cerca de ellos este reino? Es que el reino de Dios, hermanos, les decía que para hablar de un reino necesitamos un gobernante, un rey y un territorio. Hermanos, cuando Jesús les habla a los discípulos acerca del reino de Dios está entre ustedes, pues se refería a que el rey había llegado. Amén. Que el rey había llegado. Que el rey estaba allí.
Y eso es algo trascendental, hermanos, en la enseñanza de la palabra de Dios. No es que esperábamos un rey, no es que esperamos un rey, el rey ya está en medio de nosotros, el rey ya vino. Amén. El rey ya está con nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo, hermanos, inauguró el reino de Dios. Si bien es cierto, no consumó todo su reinado, pero sí lo empezó. Sí lo empezó. Y cuando Él, hermanos, ascendió a los cielos, Él ascendió para su coronación. ¿Sí? Para su coronación. Para que esa investidura, hermanos, sea una vez más tomada como Rey de Reyes y Señor de los señores. Por lo que la realeza del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, no es algo que permanezca en el futuro. La realeza de Jesucristo, hermanos, ya está presente ahora. Y Él es Rey. ¿Amén? Él es Rey. Y Él ha prometido estar con nosotros. Ese Rey, ese Mesías Redentor. Ese Mesías que no solamente habita en los corazones, sino también que ha prometido que su reino será sobre toda nación, sobre todo lugar, sobre todo gobernante. Él está aquí. Su realeza está aquí. Su presencia está aquí. Amén. Por lo que este rey tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y sobre toda nación, y sobre todo pueblo, y toda lengua, dice la Escritura, confesará que Jesús es el Rey. Amén. Amén. Que Jesús es el Señor. Su reinado, hermanos, ya está presente en medio de nosotros. Amén. Amén. Quiero contarles una historia. Robert Charles Sproul, espero que lo pronuncie bien. Robert Charles Sproul es un teólogo y pastor de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos y fundador de los ministerios Ligonier. No sé si han escuchado ustedes, pero una vez se hizo una conferencia en la Iglesia Presbiteriana y me regalaron una Biblia que es muy bonita, pero aparte un buen contenido. Este pastor y teólogo, que en su último año de seminario, cuando era un pastor estudiantil de una iglesia de refugiados húngaros al oeste de Pensilvania, dice que esta iglesia era un pequeño grupo de unas 100 personas, muchas de las cuales no hablaban inglés. Alguien donó una bandera estadounidense a la iglesia, la cual colocó en la plataforma de la iglesia frente a la bandera cristiana. La semana siguiente, dice la historia, cuando uno de los ancianos, que era un veterano, vino y le dijo: reverendo, usted puso allí mal la bandera en la plataforma. Y le pregunté: ¿por qué? Dijo: bueno, la ley de nuestra tierra requiere que cada vez que se muestra una bandera junto a la bandera estadounidense, debe colocarse en una posición subordinada a la bandera estadounidense. La forma en que usted las puso, dice, la bandera estadounidense está subordinada a la bandera cristiana. Y eso no es correcto. Usted tiene que cambiarlo. Y mientras escuchaba, dice este pastor, mientras escuchaba al anciano hablar, se preguntó a sí mismo: ¿cómo puede la bandera cristiana estar subordinada a cualquier bandera nacional? Y él se decía: el reino de Dios triunfa sobre los reinos terrenales. Y soy el primero cristiano y segundo estadounidense. Y le debo lealtad a la bandera estadounidense, pero tengo mayor lealtad a Cristo porque Él es el Rey. Amén.
Este pastor había entendido, hermanos, lo que muchas veces nosotros no entendemos. Que le debemos lealtad a nuestro rey. Porque su reino se ha acercado a este mundo. Y su reino está en medio de nosotros. Y Él es nuestro rey. Y si Él es nuestro rey, nosotros debemos honrarle. Nosotros debemos amarle. Nosotros debemos servirle. Amén. Amén. El reino de Dios está en medio de nosotros. Amén. Pero también, hermanos, el reino de Dios está relacionado con el futuro. Con el futuro. Aunque Jesús, hermanos, en su ministerio terrenal, trae el reino y se expande especialmente, hermanos, en Pentecostés con esa plenitud. Los discípulos que habían sido llenos del Espíritu Santo comienzan a extender el mensaje del reino de Dios. ¿Sí? Pero el reino de Dios en este tiempo, hermanos, está en espera. Si bien es cierto, les dije que el Señor vino a este mundo, inauguró su reino, pero no lo consumó, ¿sí? Pero Él vendrá algún día, ¿sí? A consumar su reino, a establecer su reino en toda la tierra. Por eso dice Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y Apocalipsis 11:15 también dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta plenitud, hermanos, de espera terminará cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, hermanos, aquel Mesías redentor, aquel Mesías esperado por cada uno de sus hijos, vendrá y traerá gozo, paz a la tierra. ¿Amén? ¿Recuerdan lo que les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz. Y eso, hermanos, el Señor traerá a esta tierra cuando venga por segunda vez. Si bien es cierto, gozo, paz y amor son destellos que su pueblo experimenta cuando Él está cerca de nosotros. Pero en su totalidad, hermanos, Cristo vendrá como Rey, trayendo justicia, trayendo gozo, trayendo paz a todas las naciones. ¿Amén? Hermanos, Cristo vendrá por segunda vez. Pero ya no vendrá como siervo, sino vendrá como Rey. ¿Amén? Ya no como despreciado, sino como amado y deseado de las naciones. Y ya no como humillado, sino como vencedor. Y todo ojo lo verá, y todos lo verán, hermanos. Y allí, hermanos, cantaremos cuando la trompeta suene en aquel día final y aquel alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista. Allí he de estar. Amén. Amén. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista. Allí debe estar. Amén. Hermanos, el reino de Dios está en nosotros y con nosotros. Muchos dirán, pero pastor,
Si el reino de Dios está con nosotros, pero ¿cómo todavía hay tanta maldad? El reino de Dios aún no se ha consumado, pero está aquí. Y se consumará cuando vendrá, hermanos, por segunda vez. Y esa es la esperanza que abriga la iglesia cristiana, que aquel Mesías Redentor, que reinó, que reina y que reinará, vendrá por segunda vez por cada uno de ustedes como iglesia. Y todos los sufrimientos que padecemos en esta tierra hasta ahora ya no habrán. Y toda lágrima se enjugará. Y Dios vendrá con su poder a llevar a su pueblo. Amén. Ustedes recuerdan, parte del Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué decía? Venga tu reino. Y ese es el deseo de la iglesia. Señor, venga tu reino. Y no lo decimos porque no queramos extender el reino de Dios aquí, sino que es el deseo de la iglesia que el Señor venga. Pero también es el deseo del Rey que cada uno de nosotros, sus súbditos, podamos extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Aquí en la tierra. Y quiero recapitular, hermanos, estos puntos que hemos desarrollado hasta aquí. Primero, el reino de Dios pasado. ¿A qué nos referíamos con eso? Que el reino de Dios es universal. Y de manera particular fue observado para un pueblo, Israel. Sin embargo, hermanos, en todo el panorama bíblico, este reino se extendió hacia las naciones. El reino de Dios presente. Jesús cumple el anuncio de los profetas sobre el Mesías Redentor. Y ese Mesías Redentor vino e inauguró su reino. Es por eso que Juan y el mismo Jesús dice: el reino de Dios se ha acercado. Amén. El reino de Dios se ha acercado. Pero el reino de Dios también tiene que ver con el futuro. Aunque Jesús y su ministerio terrenal traen el reino de Dios, hermanos, y este reino se expande en el Pentecostés, la plenitud de su reino se consumará en su segunda venida. Y quiero concluir, hermanos, en esta mañana diciendo lo siguiente. Un personaje muy conocido, hermanos, muy conocido por cada uno de ustedes, dijo lo siguiente. Juan Calvino dijo que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino de Dios invisible. ¿Ven? La tarea de la iglesia es hacer el reino de Dios visible, o el reino de Dios visible aquí en esta tierra. ¿Y cómo hacemos el reino de Dios invisible? Lo hacemos al vivir de tal manera que demos testimonio de la realidad del reino de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Si decimos que Jesús, el Mesías, es el Rey, entonces debemos vivir conforme a sus preceptos y a sus ordenanzas. Si decimos que Cristo es Señor, entonces debemos nosotros someternos al señorío de su reino. No podemos decir que Jesús es el Señor y Jesús es Rey y estar viviendo como si nosotros fuésemos los pequeños reyes. Jesús en su reino no tiene hermanos virreyes. Él es el único Rey. Amén. Él es el único Rey. Por lo que cada uno de nosotros debemos someternos a su reinado y a su autoridad.
La única forma en que el reino de Dios, hermanos, se manifestará en este mundo antes que Cristo venga, es que tú y yo manifestemos este reino de Dios a los que no conocen al Rey. ¿Ven? Por lo tanto, hermanos, el tema del reino de Dios, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos, tenía que ver con el anunciamiento de aquel Mesías Redentor que estaba ya en medio de ellos. Y ese Mesías Redentor no se ha ido, hermanos. Sigue con nosotros. ¿Ven? Amén. Sigue con nosotros. Y su deseo es que tú y yo extendamos su reino aquí en la tierra. ¿Ven? Y de repente te preguntarás, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Simplemente, hermanos, mostrando que el reino de Dios vive en nosotros. Está en nosotros. Está en nuestras palabras, está en nuestro comportamiento, está en nuestro pensamiento, está en nuestra familia, está en nuestro trabajo, está en nuestros centros de estudios, está donde nosotros nos movamos. Allí debe estar presente el reino de Dios. ¿Ven? Nos ponemos de pie. Y vamos a orar un momento. Padre, adoramos tu nombre en esta mañana. Gracias.